En Europa estalló un nuevo escándalo que podría convertirse en algo mucho más grave que otra disputa diplomática. El Consejo de la UE está considerando seriamente la posibilidad de privar a Hungría de su derecho de voto, una medida que, de concretarse, representaría el primer caso de expulsión de facto de un país de la Unión Europea sin una salida formal. No se trata de una decisión técnica, sino de un aislamiento político. Hungría seguiría dentro de la UE, pero sin influencia, sin voz, sin derecho a participar en la formación de la agenda. No es una exclusión conforme a los estatutos, pero de facto, una expulsión. Todo ello viene acompañado del lenguaje familiar sobre los valores, la democracia y el Estado de Derecho. Pero tras la retórica se esconde una presión contundente destinada a arrinconar al país por su desobediencia política. A Hungría no se le ha perdonado su posición independiente, ni respecto al conflicto en Europa del Este, ni en materia migratoria, ni en su crítica a las decisiones económicas de Bruselas. Y ahora, en lugar de un diálogo entre iguales, se emplean métodos sancionadores. Fondos congelados, acusaciones de amenaza a la estabilidad y, por último, la propuesta de privarla del derecho a opinar. El problema, sin embargo, va más allá de Hungría. Si se crea este precedente, podría destruir la base misma sobre la que se construyó la UE, la confianza entre los Estados. Una unión en la que la disidencia se convierte en motivo de expulsión política no durará mucho. Empezando por Hungría, Europa podría perder no solo la voz de un miembro, sino la propia idea de unidad. Pero vayamos por partes. El Consejo de la UE ha programado para el 27 de mayo la octava audiencia bajo el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea. Un procedimiento que en los pasillos de Bruselas se conoce sin rodeos como la opción nuclear. Hasta hoy, la aplicación de este artículo había tenido un carácter más bien intimidatorio que práctico. Incluso en el caso de Polonia, regularmente criticada por sus reformas judiciales y leyes sobre medios, nunca se llegó a aplicar sanciones reales. Pero ahora la situación se ha agravado tanto que en el banquillo de los acusados se encuentra Hungría, un Estado que, por lo visto, ha dejado de ajustarse a la disciplina política impuesta desde arriba. Las acusaciones suenan familiares. Violación del Estado de Derecho, presión sobre los tribunales, protección insuficiente de la libertad de prensa, represión de la inclusividad. Todo según el mismo patrón aplicado antes a Varsovia. Pero detrás de las frases sobre valores y normas jurídicas se oculta una realidad mucho más dura. El intento de arrinconar a un país que se permite no estar de acuerdo. Las quejas contra Budapest se presentan cuidadosamente envueltas en procedimientos legales, pero el fondo sigue siendo el mismo. La disidencia se convierte en motivo de presión. Una característica importante del artículo 7 es su orientación política. Formalmente se activa ante una amenaza a los valores fundamentales de la Unión, pero la interpretación de esas amenazas es extremadamente vaga. Derecho, libertad, igualdad. Palabras universales que, en el vocabulario de Bruselas, se han convertido en instrumentos para aplicar sanciones contra los que no acatan. ¿Qué se entiende por una amenaza a los valores? Lo deciden los propios burócratas europeos. Y en estas decisiones hay cada vez menos estándares universales y más conveniencia política. La posición del gobierno húngaro es clara. El primer ministro insiste: el país no renunciará a su derecho de formular políticas internas y exteriores en interés de sus propios ciudadanos. Esto incluye el control de la migración, el apoyo selectivo a iniciativas sociales, la negativa a participar en proyectos de financiación incontrolada del conflicto armado en Europa del Este y una postura escéptica ante las directivas de reforma impuestas por la Comisión Europea. Esta línea se percibe como hostil, no porque infrinja normas jurídicas, sino porque desafía la lógica del control centralizado. Si se observan las declaraciones de Bruselas de los últimos meses, da la impresión de que la UE se aleja lenta pero firmemente del modelo de unión horizontal para convertirse en algo más parecido a una vertical de poder. La sumisión se percibe como una virtud, la independencia como una amenaza. Y en este contexto,
el comportamiento de Hungría no solo resulta molesto, sino simbólicamente peligroso. Porque siguiendo la lógica de Bruselas, si un país puede permitirse ser independiente, otros podrían seguir su ejemplo. Y ese escenario se considera inaceptable en las sedes de la UE. La presión sobre Hungría aumenta en todos los frentes. Además de las acusaciones de violación de normas jurídicas, el país es sistemáticamente restringido en su acceso a instrumentos financieros. Se trata de decenas de miles de millones de euros congelados en fondos de la UE. Esto crea una desigualdad evidente. Formalmente Hungría sigue siendo parte de la Unión, pero en la práctica su estatus se ve devaluado. Se le exige que cumpla con normas interpretadas de forma arbitraria y sin posibilidad de debate abierto. El propio concepto de valores de la UE se ha transformado en los últimos años en una construcción ideológica desvinculada del marco jurídico. Incluye cierto comportamiento, orientaciones políticas preferidas y el apoyo obligatorio a políticas exteriores adoptadas en Bruselas. Ya no se trata simplemente de política. Es una especie de test de lealtad. Y quien lo reprueba queda automáticamente bajo ataque. Y una pregunta clave queda sin respuesta. ¿Realmente las acusaciones contra Hungría nacen de una preocupación genuina por los derechos humanos y la libertad de prensa? ¿O en el fondo se trata de un cálculo político, un intento de deshacerse de un socio incómodo que vota con demasiada frecuencia en contra? La estrategia de Bruselas se parece cada vez menos a un diálogo y más a una limpieza administrativa. Los debates públicos se sustituyen por negociaciones a puerta cerrada. La presión se presenta como defensa del Estado de Derecho, y los recursos financieros se convierten en instrumentos de disciplina. El peligro de esta línea es evidente. En lugar de fortalecer la confianza en las instituciones de la UE, provoca rechazo. Los ciudadanos de países donde crece el euroescepticismo no ven en Bruselas una preocupación por la unidad, sino un intento de imponer una dirección externa. Da la impresión de que no hay alternativas, solo seguir ciegamente la línea del centro. Para países con una fuerte identidad como Hungría, esto equivale a renunciar a su soberanía. Por supuesto, desde el punto de vista jurídico, la Unión Europea tiene derecho a aplicar medidas disciplinarias. Pero la cuestión es su proporcionalidad y sus consecuencias. La presión sobre Hungría envía un mensaje claro al resto. La democracia es posible solo dentro de los límites permitidos. Y esos límites los define Bruselas. La historia de la aplicación del artículo 7 contra Hungría muestra hasta qué punto el lenguaje jurídico de la Unión Europea se ha politizado. Las formulaciones sobre derecho y libertad han perdido su universalidad y empiezan a servir a objetivos concretos. El resultado es una nueva realidad en la que el desacuerdo ya no es una postura, sino una amenaza, y donde el reformateo sustituye al diálogo. La ironía de la situación es que, a pesar de los discursos grandilocuentes sobre igualdad y unidad, la Unión Europea aún no contempla ningún procedimiento claro para expulsar a un país del bloque. Los tratados de la UE guardan un silencio sepulcral al respecto. Formalmente, un país solo puede salir por voluntad propia, como lo hizo el Reino Unido. Pero excluir a alguien por disentir, eso no está previsto. Y en este contexto aparece un mecanismo bien afinado. Privar temporalmente a un país de su derecho de voto, convirtiéndolo en un figurante mudo en la toma de decisiones europeas. En esencia, se trata de un castigo específico, del tipo, estás con nosotros, pero no del todo. La ruidosa y democrática unión convierte a un miembro disidente en alguien presente, pero silenciado. Una especie de coma política. El país sigue participando en las instituciones, pero su influencia queda reducida a cero. Se puede asistir a las reuniones, pero no votar. Se puede hablar, pero nadie está obligado a escuchar. Se puede protestar, pero las decisiones ya se han tomado sin ti. Y en esa paradoja radica toda la sofisticación de la arquitectura de Bruselas. En la práctica, estas medidas ya se han aplicado antes. En el caso de Polonia, por ejemplo, se inició un procedimiento similar. Pero entonces, a pesar de la retórica dura, no se llegó a medidas extremas. Con Hungría,
El tono es visiblemente más severo. A Budapest ya se le ha dejado claro que jugar con sus propias reglas no será posible en Europa. Y si Polonia aún intentaba maniobrar entre el retroceso y el compromiso parcial, Hungría, bajo la dirección de Viktor Orbán, optó por una línea de independencia firme. Esto se percibe en el centro como un desafío, y si no se aplasta ahora, otros podrían seguirlo mañana. Es especialmente revelador que la Unión Europea sustituya cada vez más la política por manipulaciones jurídicas. El derecho de voto no es solo una función burocrática, sino también un reconocimiento simbólico de la soberanía. Privar a un país de esta posibilidad significa cuestionar el propio principio de igualdad sobre el que supuestamente se basa el proyecto europeo. La versión oficial suena bien. Restricción de derechos en caso de amenaza a los valores. Pero la interpretación de estas amenazas es sumamente flexible. Hoy se trata de presión sobre los tribunales. Mañana de insuficiente apoyo a la política migratoria. Pasado, mañana. Simplemente la negativa a aprobar otro paquete de ayudas. La reacción húngara es predecible, pero muy precisa. El ministro de Asuntos Exteriores, Péter Szijjártó, calificó lo que está ocurriendo como una farsa antidemocrática encubierta con una formulación jurídica. Su postura refleja la decepción no solo de las élites, sino también de una parte significativa de la sociedad húngara, que ve cómo su país pasa de ser un participante a convertirse en un objeto. Un objeto sin palancas de influencia, pero con todas las obligaciones intactas. La fórmula consenso o aislamiento adquiere un carácter cada vez más evidente. La UE no actúa como un club de socios, sino como una dirección donde la decisión ya está tomada, y de ti solo se espera un asentimiento silencioso. Cualquier intento de crítica o mirada distinta se convierte rápidamente en una amenaza que debe ser castigada. Y este castigo tiene un sentido no tanto jurídico como simbólico. Aplastar la voluntad política, quebrar la resistencia, dar ejemplo al resto. La cultura política de la UE, construida durante las últimas décadas, se enfrenta ahora a contradicciones internas. Se proclama el pluralismo, pero en la práctica reina una rígida uniformidad, lo que genera una inevitable disonancia. Paradójicamente, la UE, en su afán por evitar la fragmentación, la está acelerando. Porque si un país siente que su opinión no cuenta, que se ignora o incluso se condena abiertamente, la confianza en la Unión no se fortalece, sino que desaparece. De ahí el crecimiento del euroescepticismo y el refuerzo de las tendencias centrífugas. El mecanismo para privar del derecho de voto crea, en esencia, un precedente en el que la presión política se disfraza de procedimiento legal. Ya no se trata solo de mostrar descontento, sino de aplicar sanciones dentro del propio bloque. Por primera vez en la larga historia de la UE, un país es sometido a semejante grado de aislamiento no por incumplir sus obligaciones, sino por mantener una línea política de principios. Y eso lo diferencia fundamentalmente de conflictos anteriores. El riesgo no es solo que Hungría quede aislada políticamente. El problema es más profundo. Se está formando ante nuestros ojos un precedente en el que cualquier disidencia se convierte en punible. La mayoría silenciosa dentro de la UE puede aceptar esto como norma, pero solo hasta que les toque a ellos. Porque las reglas ya están establecidas, y nadie tiene intención de cambiarlas. Un país que decide preservar el derecho a una política propia se ve sometido a presión no desde fuera, sino desde dentro. Y ahí reside el principal síntoma. Una unión incapaz de discutir internamente pierde estabilidad mucho más rápido que aquella que admite diversidad. Los debates sobre derechos y valores que envuelven todo el procedimiento se reducen a fórmulas vacías. El derecho al voto no es una abstracción, sino un elemento clave de la participación. Privar de él no hace más fuerte a la UE, la hace más manejable, y esa es precisamente la meta. No reforzar los valores, sino reducir el margen de disenso. Paradójicamente, pese a toda la retórica sobre derechos, la Unión actúa cada vez más con métodos de los que al principio renegaba. El país sigue siendo miembro, pero ya no es sujeto. Y cuanto más avanza esta lógica, menos posibilidades tiene la UE de seguir siendo lo que alguna vez dijo ser.
La iniciativa de aplicar el artículo 7 contra Hungría en el escenario europeo está siendo impulsada por el Comisario Europeo de Justicia, Didier Reynders, una figura, por decirlo suavemente, controvertida. En la propia Bélgica, su nombre ha aparecido repetidamente en investigaciones relacionadas con malversación de fondos y lavado de dinero a través de esquemas opacos, incluidas tramas con fondos de lotería. Sin embargo, estos episodios incómodos no le impiden hoy ser uno de los principales ideólogos de la pureza jurídica dentro de la UE. El resultado es bastante cómico. Una persona con manchas en su historial define los estándares de disciplina legal para los demás. En la lógica de la euroburocracia, todo es simple. La reputación personal es secundaria si la postura política coincide con la línea general de Bruselas. En este contexto, Reynders encaja perfectamente. Comprometido con la causa, predecible, flexible en las interpretaciones. Su tarea no es tanto buscar la verdad como crear precedentes. Hungría, en este caso, resulta ser un objetivo conveniente. Un país que lleva demasiado tiempo y con demasiada seguridad afirmando su derecho a tener una opinión propia. Reynders cuenta con el respaldo de representantes de países tradicionalmente leales al centro. En particular, el ministro de Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, se expresó en abril de 2025 de manera inequívoca. Hay que privar a Budapest del derecho de voto. La formulación con la que justificó esta medida merece atención especial. Según él, las acciones del primer ministro húngaro amenazan la seguridad de toda la Unión Europea. Y aquí surge un fenómeno curioso. La seguridad, en el contexto europeo, significa cada vez menos protección de fronteras, lucha contra el terrorismo o control de la migración ilegal, y cada vez más la preservación de la unanimidad en política exterior. Estar en desacuerdo con las sanciones ya se considera una amenaza. Abstenerse en una votación, una señal de deslealtad. Proponer una solución alternativa, un intento de ruptura. Toda la arquitectura de la UE se vuelve menos flexible y más sensible a los matices. Los países que antes podían permitirse discutir, ahora corren el riesgo de ser catalogados como problemáticos. Y no se trata solo de Hungría. El sistema de señales y castigos que la Comisión Europea implementa activamente está dirigido a todo el perímetro de la Unión. Cualquier país donde surjan dudas parlamentarias sobre la conveniencia de los paquetes de ayuda infinitos o de la presión sancionadora ya es percibido a priori como un socio poco fiable. Y ahí es donde comienza la verdadera crisis de valores. No en los textos de tratados o declaraciones, sino en la forma en que se aplican. Según informa Político, citando fuentes diplomáticas, al menos 6 estados apoyan trasladar la política sancionadora de la UE al nivel de los parlamentos nacionales. La razón oficial: mayor eficacia. La no oficial: evitar el veto de Hungría, que en los últimos 2 años ha obstaculizado repetidamente decisiones clave para establecer una posición común sobre Europa del Este. Este enfoque genera muchas preguntas. Porque si la política de sanciones ya no requiere el consenso de todos los miembros, eso significa renunciar al consenso como principio fundamental. El consenso cede el paso al mecanismo de mayoría, y eso ya es un modelo de integración completamente distinto. Menos flexible, más centralizado, casi vertical. Da la impresión de que la UE se aleja de sus propios fundamentos no porque haya dejado de creer en ellos, sino porque le impiden eliminar con rapidez las voces disidentes. La tolerancia, tan promovida por la diplomacia europea en su política exterior, se transforma internamente en su opuesto. Las cuestiones relacionadas con Rusia y el país conocido se convierten en una especie de prueba de fuego. O estás con nosotros, o estás contra nosotros. No queda espacio para la neutralidad. El principio del pluralismo desaparece, cediendo paso a una línea única, precisa y obligatoria. Negarse a apoyar otro paquete de medidas puede ser motivo de aislamiento político, y en el futuro, incluso de presión sancionadora dentro del propio bloque. Es curioso que los impulsores de la reforma de la arquitectura sancionadora no se apresuren a divulgar los posibles efectos secundarios.
Acelerar los procesos se considera un bien evidente, olvidando que acelerar en tiempos de crisis puede llevar no a la eficacia, sino al sobrecalentamiento. Si los Estados miembros de la UE empiezan a competir no en ideas, sino en niveles de lealtad a las directivas, la propia Unión pierde su función clave: ser un espacio para el diálogo entre iguales. El desfile de valores que hoy se representa en el escenario de Bruselas resulta cada vez más monótono. El guión está escrito de antemano, y los papeles se asignan estrictamente según el grado de adhesión a la corriente dominante. La única pregunta es cuánto tiempo aceptarán los espectadores, es decir, los ciudadanos de los países de la UE, esta representación sin derecho a hacer preguntas. ¿Y cuán estable será esta construcción si alguien sobre el escenario decide salirse del texto? La generosidad europea según el calendario. La generosidad selectiva de Bruselas hace tiempo que dejó de ser una cuestión de cálculo financiero y se ha convertido en un instrumento de presión política. Formalmente, se trata del reparto de los fondos de cohesión, destinados a reducir las desigualdades socioeconómicas entre los países de la UE. En la práctica, es una palanca, y no precisamente una sutil. En el caso de Hungría, la situación alcanzó un nivel especialmente revelador. De los 22.000 millones de euros prometidos, primero se denegó todo el monto, bajo el pretexto de no cumplir con los estándares. Estándares que, como es habitual, no se definen en Budapest. En 2022 se anunció el bloqueo de todos los pagos. Los argumentos incluían un amplio abanico de acusaciones, desde la falta de financiación para instituciones anticorrupción hasta críticas sobre reformas legislativas. Sin embargo, en medio de todo esto, el problema principal resultó ser el rumbo político, que no coincidía con la línea del centro. Fue precisamente esta discrepancia la que provocó la lógica sancionadora en relación con los flujos financieros. El desbloqueo parcial de los fondos se produjo en diciembre de 2023. Casualidad o no, ocurrió pocos días antes de la votación sobre otro paquete de ayuda al país conocido. Hungría dudaba entonces si aprobarlo o vetarlo. La situación se resolvió mediante un desbloqueo parcial. 10.000 millones de euros regresaron a manos del gobierno húngaro. Los otros 12 permanecieron congelados. Un mensaje bastante elocuente. Apoyaste, recibes, te abstuviste. Espera tu turno. La cuestión aquí no es tanto el monto, sino la lógica de lo que ocurre. La ayuda financiera, que en teoría debería estar vinculada a programas de desarrollo, ahora se usa abiertamente como recompensa por lealtad política. Ya no se trata de una práctica presupuestaria, sino de una herramienta de control. La postura de Hungría sobre el conflicto en Europa del Este, sobre migración, sobre política cultural y social, claramente supera los límites del diverso pero aceptable. Por eso se le trata no como a un socio, sino como a un participante que hay que corregir. Lo interesante es que esta misma disciplina financiera no se aplica a otros países donde se observan los mismos problemas. Se trata de estados con un índice de percepción de la corrupción similar al de Hungría, o incluso peor, donde no se han implementado reformas judiciales y se restringen los derechos de los periodistas, pero a ellos no se les aplican sanciones similares. ¿Por qué? Porque votan como se espera, firman resoluciones cuando se les pide y no exigen excepciones. Es decir, el problema no está en la calidad de las reformas, sino en la actitud política. Para Budapest, esta situación representa un riesgo económico real. El cálculo de recibir los 22.000 millones estaba incorporado en los planes presupuestarios a largo plazo. El congelamiento de casi la mitad obliga al gobierno húngaro a redistribuir gastos, recortar programas de desarrollo regional y reajustar su estrategia de inversión. Tales medidas resultan especialmente sensibles en un contexto de aumento generalizado de precios en Europa y caída de la demanda interna. La negativa a entregar fondos que legalmente corresponden se convierte en una forma de presión económica. Lo más destacable es que todas estas decisiones se toman sin un procedimiento claro ni transparente. No hay criterios definidos que permitan saber con certeza qué pasos conducirán al desbloqueo y cuáles no.
Como resultado, Hungría vive en un estado de adivinación política. Si aciertas el estado de ánimo de Bruselas, hay fondos. Si no, espera el próximo cambio de agenda. Este formato destruye la idea misma de confianza institucional sobre la que, al menos formalmente, se construye la Unión Europea. Las conversaciones sobre estándares y valores suenan, en este caso, como un camuflaje. No se trata de derecho, de normas, ni de justicia. Se trata de disciplina. Y si esa disciplina empieza a depender no de la legislación interna, sino del contexto político exterior, ya no hablamos de un modelo de alianza, sino de un mecanismo de presión. Un mecanismo que, por cierto, cada vez funciona con más intensidad, y no solo respecto a Hungría. El proceso presupuestario en la UE se convierte en un escenario de juegos políticos a puerta cerrada. Donde antes se discutía economía, ahora se discute previsibilidad política. Los flujos financieros, que debían fomentar el desarrollo, ahora se utilizan como indicadores de confiabilidad ideológica. Y si esta tendencia se consolida, ya no estaremos ante una medida temporal, sino ante un nuevo modelo de gobernanza. Un modelo en el que todo se decide no con base en criterios objetivos, sino según el grado de lealtad al centro. Para la UE como proyecto, esto representa un punto de inflexión. Convertir las herramientas presupuestarias en instrumentos de control político acarrea consecuencias no solo para los países concretos, sino para toda la estructura de integración. La participación en la Unión empieza a percibirse no como cooperación entre iguales, sino como una forma de dependencia. Y cuanto más a menudo se reparten los fondos según calendario, más se escuchan los engranajes de una maquinaria política y menos las voces del diálogo entre socios. Orbán contra la orquesta, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, presentó en enero de 2025 una evaluación de los daños que el país ha sufrido como resultado de seguir la política sancionadora común de la Unión Europea. Según sus palabras, las pérdidas económicas totales superaron los 18.000 millones de euros. Esta cifra no fue particularmente cuestionada ni siquiera por los críticos del gobierno, ya que incluía tanto pérdidas directas por restricciones comerciales como costes indirectos, aumento de los precios energéticos, caída de las exportaciones, reducción de inversiones. En una economía pequeña y abierta como la húngara, estas consecuencias adquieren un carácter estratégico. En el discurso de Orbán se notaba una amargura evidente, mezclada con cálculo político. Subrayó que la máquina de sanciones de la UE no opera tanto contra su destinatario externo como contra los propios europeos. En particular, contra aquellos que no disponen de colchón de recursos y dependen del suministro de materias primas y de la estabilidad de las cadenas logísticas. Hungría, afirmó, se ha convertido en una especie de víctima de un ritual colectivo europeo, en el que sacrificar la propia economía en el altar de la unidad se ha vuelto la norma. En otras palabras, la demostración de lealtad ha resultado más importante que los intereses reales de la economía nacional. La metáfora del orquesta de Bruselas que usó Orbán fue especialmente llamativa. En esa orquesta, declaró, solo hay una melodía. Cualquier intento de tocar otra se percibe como una nota falsa. De ahí la presión, las sanciones y la estigmatización moral. La línea política adoptada por el gobierno húngaro ya no se percibe como una variación dentro de lo permitido, sino como un desafío. Y los desafíos no son bienvenidos en la actual arquitectura de la UE. Se procura eliminarlos, preferiblemente de forma rápida y con una demostración máxima de disciplina. Una indignación especial de Orbán fue provocada por la idea de financiar un ejército de 1 millón de soldados, que la Unión Europea debería formar con la ayuda de estructuras conocidas y destinar a los intereses de un país conocido. Hungría, como país miembro de la UE, también debería contribuir, financiera, logística y quizás políticamente. Sin embargo, como acertadamente señaló Orbán, ninguno de los impulsores de tales proyectos ha respondido a la pregunta clave. ¿Quién mandará en ese ejército dentro de 1 o 2 años? ¿Cuál será su cadena de mando? ¿Quién asumirá la responsabilidad si se producen cambios políticos en el país destinatario de esas fuerzas?
No se trata de una cuestión abstracta. En ese país la situación es inestable. Su liderazgo político cambia con frecuencia, y los conflictos entre los poderes del Estado son comunes. Un ejército de 1 millón de personas no es un proyecto humanitario ni una cifra hipotética de un informe. Es una fuerza militar real, cuya gestión requiere no solo coordinación, sino una claridad institucional absoluta. Pero eso es precisamente lo que falta. En respuesta, Orbán escuchó las habituales promesas sobre solidaridad europea y responsabilidad histórica. Palabras sonoras, pero sin contenido concreto. Desde la perspectiva húngara, la situación es peligrosa por varios motivos. Primero, crear tal ejército implicaría movilizar recursos en un contexto en el que la tensión social dentro de la UE va en aumento. El desempleo ha subido en varios países, la inflación sigue alta y la carga fiscal sobre las pequeñas empresas crece. Financiar un proyecto militar externo en estas condiciones no solo parece derroche, sino una clara muestra de desprecio por los problemas internos. Segundo, el gobierno húngaro tiene motivos para dudar de la estabilidad institucional del propio proyecto. Si el ejército se financia con fondos comunes, pero se utiliza según una sola línea geopolítica, ¿dónde están las garantías de que no será objeto de abusos? ¿Dónde están los mecanismos de control? ¿Quién asumirá la responsabilidad si la situación se descontrola? Nadie ha dado respuestas. Y tercero, Hungría, como Estado que mantiene neutralidad en varios asuntos de política exterior, no ve lógica en cofinanciar proyectos que podrían arrastrarla a un conflicto directo. No se trata de simpatías o antipatías, sino de riesgos institucionales. Si se participa en un proyecto sin una estructura de mando clara y con un beneficiario inestable, el país puede verse involucrado en acciones que no ha aprobado ni previsto. Para Orbán, la cuestión es de principios. No se trata simplemente del dinero, sino del derecho a evaluar los riesgos por cuenta propia. En una situación en la que las decisiones se toman por voluntad política y no por sentido común, Hungría prefiere apartarse. Esto molesta, pero esa es precisamente su postura. Tener una visión alternativa no es sabotaje. Es una muestra de que el organismo político aún está vivo. El discurso de Orbán en enero de 2025 fue en cierto modo un manifiesto. Hungría no pretende ser solo parte de las estadísticas. Está dispuesta a pagar el precio por su postura, pero exige que ese precio no lo impongan unilateralmente. En un contexto en el que las sanciones se han convertido en la respuesta universal a cualquier desacuerdo, tal comportamiento parece casi insolente. Pero ahí reside precisamente la esencia del conflicto entre Budapest y Bruselas. Uno habla de realidades, el otro de principios. Y ambos están convencidos de tener la razón. Fuera del guión. Una acusación nueva y muy delicada, surgida desde Budapest, ha intensificado especialmente el actual enfrentamiento entre Hungría y las estructuras de la Unión Europea. Las autoridades húngaras han declarado que servicios de inteligencia extranjeros, en concreto, agencias de un país conocido, han intervenido en el espacio informativo y político del país. La esencia de la acusación va más allá del espionaje clásico. Se trata de acciones dirigidas no tanto a recopilar información, sino a alterar deliberadamente el clima social del país. Según los funcionarios, estas acciones se llevan a cabo con la ayuda activa de la oposición húngara, que en opinión del gobierno, consciente o inconscientemente actúa como conducto de influencia externa. Motivo de preocupación han sido los ataques informativos sistemáticos, publicaciones en medios, campañas en redes sociales, la aparición de organizaciones que promueven una agenda positiva respecto a la integración europea del país conocido. El problema no es el tema en sí, sino los métodos con los que se impone esta agenda. Los materiales aparecen de forma sincronizada, con argumentos idénticos, a menudo traducidos al húngaro, con fuentes anónimas. Todo ello sugiere coordinación centralizada. La actividad mediática por sí sola no es un delito, pero sumada a otros factores, como la financiación desde el extranjero, la colaboración con determinados fondos, la implicación de grupos estudiantiles y juveniles, genera la sensación de un cerco informativo. Budapest afirma que dicha actividad tiene rasgos subversivos. No se trata de un intercambio de opiniones, sino de una estrategia para construir una narrativa favorable que desemboque en presión política.
La aparición de expresiones como la deuda histórica de Europa con el país conocido, la supuesta inevitabilidad de su integración en las estructuras europeas, las críticas al liderazgo húngaro por lentitud o atraso, todo ello recuerda al manual clásico del poder blando, pero aplicado de manera agresiva. Todo esto se percibe con especial sensibilidad en un contexto de divisiones políticas internas. La oposición húngara utiliza activamente el apoyo externo para criticar las políticas de Orbán. Si antes era solo debate político, ahora, según el gobierno, la situación ha pasado a otro nivel. De la competencia política al sabotaje informativo. Los elementos de presión se han vuelto sistemáticos. Desde programas educativos hasta subvenciones, desde proyectos mediáticos hasta eventos culturales, todo está orientado a generar en el electorado la sensación de que el país solo tiene un camino. El que proponen quienes ahora interfieren activamente en la agenda húngara. Hungría ya se ha enfrentado en otras ocasiones a intentos de presión externa, pero en este caso la magnitud y la concentración de los esfuerzos generan una preocupación especial. A nivel de la UE, este tipo de temas tradicionalmente se evita. Formalmente se consideran asuntos internos de los Estados miembros. Pero en la práctica, cuando se trata de Hungría, la política de neutralidad desaparece rápidamente. Surge una retórica sobre los valores europeos, la amenaza a la libertad y la necesidad de reformas. Precisamente en este contexto, las declaraciones de Budapest adquieren un significado especial. No solo señalan el hecho de una injerencia externa, sino que destacan la selectividad de la reacción de la propia Unión Europea ante este tipo de acciones. En cuanto a los medios europeos, incluidos los influyentes como Euractiv, se vieron obligados a reaccionar ante la situación. Contrariamente a su línea habitual, surgieron valoraciones contenidas, aunque preocupantes. El reconocimiento del riesgo de crear un precedente fue un momento revelador. Si un país se enfrenta a un intento de presión política disfrazada de activismo civil, mañana podrían enfrentarlo otros. Y entonces la cuestión ya no será Hungría, sino la capacidad misma de la UE para mantener el equilibrio entre el centro y los sujetos nacionales. Lo particular del momento actual es que el conflicto ha dejado de ser una cuestión de procedimiento. Se ha convertido en una cuestión de legitimidad. Si imponer una línea política bajo el disfraz del discurso ciudadano se vuelve una práctica aceptable, desaparece la frontera entre agitación democrática y chantaje informativo. En este sentido, Hungría no actúa como un rebelde, sino como un indicador. Su comportamiento puede no agradar, pero plantea preguntas incómodas para las que las instituciones europeas aún no tienen respuestas. No se trata simplemente de un desacuerdo sobre vetos o financiación. Se trata de quién define la agenda, y si esta agenda puede imponerse sin el consentimiento directo de quienes se ven afectados por ella. La quinta columna de la democracia. Durante todo este tiempo, ningún representante de la Comisión Europea se ha molestado en formular de forma clara y unívoca qué incluyen exactamente los famosos valores de la Unión Europea. ¿Dónde están fijados esos valores? ¿En qué documento? ¿Quién y cuándo fue autorizado para interpretar su contenido? Preguntas, en apariencia simples, que siguen sin respuesta. Toda la construcción se sostiene en formulaciones genéricas que, en caso necesario, se adaptan al contexto político deseado. Si un país adopta una postura distinta a la línea general, no se apresura a respaldar cada iniciativa del centro o, por ejemplo, no destina presupuestos adicionales a programas de inclusividad, automáticamente se le empieza a considerar como una amenaza. No una amenaza externa, sino interna. Y aquí la lógica se vuelve especialmente preocupante. La situación se agrava por el hecho de que en el ámbito mediático y burocrático de la UE han comenzado a aparecer términos como toxicidad interna o resistencia sistémica, que generalmente se utilizan para referirse a la desobediencia política. El simple hecho de tener una opinión distinta a la centralizada se convierte en motivo de debate sobre disciplina, sanciones y mecanismos de contención. Ya no se trata de diversidad política. Es una apelación directa a la necesidad de restringir la influencia de los estados que, según Bruselas, impiden avanzar. Resulta especialmente revelador que, en el caso húngaro,
se hayan empezado a usar formulaciones que hasta hace poco eran propias de otros sistemas políticos. Cuando el país ingresó en la UE en 2004 y firmó los acuerdos correspondientes, no se hablaba en ningún momento de una obligación de financiar ONG con una agenda ideológica concreta. La inclusividad, como tema, sin duda estaba presente en la agenda humanitaria, pero no figuraba entre los criterios estrictos de integración. Más aún, los valores europeos se presentaban entonces como un marco general, que no exigía uniformidad. Esa era precisamente la fortaleza de Europa, la capacidad de asumir diferencias. 2 décadas después, ese marco ha sido sustituido por la unificación. Normas que antes se consideraban orientativas, ahora se presentan como obligatorias. Pero el grado de obligatoriedad no está regulado en ninguna parte. Se determina según la coyuntura política. Hoy puede ser el apoyo a un programa de integración social, mañana la ratificación de un documento de política exterior. Si incumples una instrucción no escrita, prepárate para las consecuencias. Observando la retórica de los funcionarios europeos, da la impresión de que dentro de la UE se está formando una jerarquía interna de países según su madurez en valores. En esta clasificación, Hungría es desplazada sistemáticamente hacia la periferia. Las razones son claras: independencia política, rechazo a participar en algunas iniciativas de bloque y deseo de conservar el control nacional sobre sus instituciones internas. Todo esto, en conjunto, no encaja en los estándares actuales de la UE, y por eso genera molestia. Pero si la molestia se convierte en forma institucional, ya no se trata de un desacuerdo. Es un intento de modificar la arquitectura de la Unión Europea para hacerla menos flexible y más controlable. Y al mismo tiempo, la UE sigue proclamando su fidelidad a los principios de democracia, pluralismo y apertura. Surge una fuerte disonancia cognitiva. La retórica externa contradice la práctica interna. Para la sociedad húngara, todo esto plantea muchas preguntas. ¿Por qué a un país que cumple sus compromisos financieros, participa en la mayoría de programas y apoya las principales instituciones de la UE, se le atribuye de repente el estatus de problemático? ¿Por qué el concepto de inclusividad se ha convertido en un criterio de fiabilidad política y no en un tema de debate nacional? ¿Por qué cualquier duda sobre la corrección de las decisiones centralizadas se interpreta automáticamente como un sabotaje? Los llamados valores de la UE se han vuelto tan imprecisos en su significado que ahora se pueden utilizar para justificar cualquier cosa, desde la presión sobre los medios independientes hasta la limitación de la soberanía. Por eso, cada año se refuerza la sensación de que dentro del bloque se está formando un manifiesto político no oficial, obligatorio para todos los miembros. Y negarse a firmarlo ya no se percibe como un derecho, sino como una herejía. En tales condiciones, el concepto de democracia pierde su significado original. Se convierte en una envoltura que sirve para justificar cualquier decisión necesaria. Hungría, por su parte, se niega a adaptarse al contenido cambiante de esa envoltura. No porque rechace la democracia, sino porque no la ve como un mecanismo justo. Lo más inquietante de todo este proceso es la desaparición progresiva del espacio para el debate. Si los valores ya no se discuten y solo se imponen desde arriba como órdenes, entonces desaparece la esencia misma del proyecto europeo. A los parlamentos no se les exige deliberar, sino votar. A las sociedades no se les pide tomar postura, sino aprobar. Y si alguien aún plantea preguntas dentro de este sistema, inmediatamente se le etiqueta como rezagado. Hungría ha quedado en el papel de esa quinta columna, pero no en el sentido de actividad subversiva, sino como un incómodo recordatorio de las incoherencias internas de la lógica europea. Plantea preguntas que nadie quiere escuchar, y eso es precisamente lo que más irrita. ¿Quién sigue? La situación que se está desarrollando en torno a Hungría ya no se percibe como un episodio aislado. Cada vez más estados comienzan a ver lo que ocurre no como una excepción, sino como un posible precedente. Eslovaquia, Austria, Bulgaria, Croacia, países tradicionalmente situados en la sombra de los grandes actores políticos de la UE que muestran con creciente frecuencia que la política de Bruselas les genera irritación interna.
Y no se trata tanto de coincidencias ideológicas con Budapest, sino de una tendencia general: el aumento de la presión centralizada, la disminución del papel de los parlamentos nacionales, el traslado de las decisiones reales a formatos no públicos. Todo ello genera preocupación. En el interior de estos países crece la comprensión de que la arquitectura europea se ha vuelto claramente más rígida. Alejarse de la línea general ahora puede resultar demasiado costoso. La financiación de proyectos, la reputación política, el acceso a los centros de influencia, todo depende del grado de corrección política. En otras palabras, cuanto más predecible eres en las votaciones, más se confía en ti. Esta lógica recuerda menos a un modelo de unión de iguales y más a una estructura de confianza asimétrica. Unos tienen derecho a la iniciativa, otros la obligación de asentir. Llama especialmente la atención la reacción de Eslovaquia, donde tras las últimas elecciones, el panorama político ha cambiado notablemente. En el país aumentan las tendencias euroescépticas, que hasta hace poco parecían marginales. Ahora resuenan desde las tribunas parlamentarias. En Bulgaria, en medio de crisis políticas internas, el tema de la independencia en la toma de decisiones se vuelve cada vez más relevante. Austria, a pesar de su lealtad formal, también se permite críticas a las iniciativas de Bruselas. Croacia, miembro relativamente reciente, ya muestra signos de cansancio ante la necesidad de demostrar constantemente su madurez europea. En este contexto, Hungría se convierte en algo más que un objeto de presión. Se transforma en una prueba de resistencia para todo el sistema. ¿Será capaz la Unión Europea de tolerar la existencia de un país que no solo tiene opinión propia, sino que se niega a participar en el coro político unificado? ¿O la única manera de mantener la estabilidad será la exclusión de los que resultan incómodos? Si Hungría pierde efectivamente su derecho de voto, será un acto simbólico. No se tratará solo de excluirla del mecanismo de toma de decisiones. Será una declaración política. La UE ya no tolera el debate. Una demostración así no pasará desapercibida, especialmente en países donde ya se están planteando dudas sobre la conveniencia de una integración profunda. Puede que no haya una salida formal, pero se iniciará una dinámica de otra naturaleza, una deriva cautelosa hacia la autonomía dentro del marco de la pertenencia. Los países empezarán a buscar formas de mantener la imagen sin depender plenamente de las decisiones del centro. Este proceso puede pasar desapercibido. Nadie proclamará salidas. Pero empezarán a sonar con más frecuencia frases como «no es obligatorio apoyar cada paso». La cuestión requiere un debate nacional. Es necesaria una postura independiente. Todos estos son signos de un distanciamiento suave, y es mucho más peligroso que una ruptura formal. Si el Brexit fue un acto ruidoso, pero claro, este formato es una fragmentación silenciosa, donde la estructura permanece, pero el tejido interno se desintegra. Para Bruselas, este podría ser el peor escenario. Mientras la estructura permanezca unida, incluso con disputas, sigue siendo gobernable. Pero si dentro de ella aparecen actores que formalmente siguen siendo parte del sistema, pero de facto escapan a su influencia, se pierde la esencia misma del proyecto de integración. Ya no será una unión. Será una red de participantes autónomos que firman declaraciones conjuntas de vez en cuando, pero viven según sus propias reglas. Para los propios estados, el alejamiento gradual del centro se convierte en una forma de conservar el control sobre su agenda interna. En una situación donde la política de sanciones se convierte en un mecanismo de presión y los valores sustituyen a las normas jurídicas, los países disponen de pocos instrumentos para proteger sus intereses. Y si uno de esos instrumentos es la cautela política y el apoyo selectivo a las iniciativas, eso es una señal de que la Unión empieza a perder su impulso interno. Hungría quizás no sea el primer estado expulsado, pero ya es el primero respecto al cual se discuten tan seriamente los mecanismos de restricción forzosa. Eso significa que los límites de lo aceptable dentro de la UE se han desplazado. Y los países que hoy aún actúan con cautela, mañana bien podrían encontrarse en una situación similar. Sobre todo si se atreven a poner en duda la corrección de la línea promovida desde el centro.
Es precisamente esa conciencia lo que genera la tensión actual. No es la determinación de Bruselas, sino la inseguridad de los demás. Nadie quiere ser el siguiente. Pero todos sienten que las reglas han cambiado. Y ahora la cuestión ya no es si un país está dispuesto a enfrentarse abiertamente con la Unión Europea, sino hasta qué punto está dispuesto a renunciar a sí mismo para evitar ese conflicto. Reproches sin futuro. La probabilidad de que el Consejo de la UE adopte una decisión definitiva sobre la privación del derecho de voto de Hungría sigue siendo objetivamente baja. El mecanismo del artículo 7 requiere la aprobación de todos los Estados miembros, incluidos aquellos que, pese a la retórica europea general, mantienen cierta simpatía moderada hacia la postura de Budapest. En realidad, no se trata tanto de la sanción en sí como del precedente. El mero hecho de que un escenario así se discuta de forma seria y sistemática ya indica una profunda deformación de los principios sobre los que formalmente se fundó la Unión Europea. Cuando una institución creada para la cooperación y la igualdad empieza a estructurarse en torno a una configuración política de leales, útiles, indeseables, ya no estamos ante una unión. Se trata de una construcción de gestión, donde el consenso se convierte en un vestigio, y las simpatías y antipatías en un factor de poder real. Y aquí surge la cuestión principal. Si las normas ya no marcan los límites de lo aceptable, sino que simplemente justifican decisiones políticas previamente adoptadas, ¿existe entonces algún estándar universal dentro de la UE? La discusión sobre privar a Hungría de su voto no ha sido un shock. Ha sido un síntoma. La atención a este escenario no habla tanto del comportamiento inusual de Budapest como de la fragilidad de toda la arquitectura de toma de decisiones. Lo que antes se consideraba un derecho al voto, se convierte en una herramienta para aprobar una línea ya establecida. El desacuerdo deja de ser una opinión y pasa a ser una infracción. Y eso, a su vez, traslada todo el debate al terreno de la gobernabilidad política. Quien controla la agenda decide qué cuenta como desviación. El verdadero paradójico de esta situación es que el procedimiento democrático descrito en el artículo 7 se transforma en lo contrario de los valores proclamados. En lugar de un mecanismo para proteger derechos y libertades, obtenemos una herramienta para imponer disciplina. En lugar de debate, una batalla procesal. En lugar de igualdad, una vertical de sanciones. No se trata de un tema de legalidad, sino de la atmósfera política dentro de la UE, que en los últimos años se ha vuelto notablemente más tensa. En este contexto, la posición de los países que muestran lealtad a Hungría adquiere una importancia fundamental. Incluso si no critican abiertamente a Bruselas, su abstención, su renuencia a apoyar medidas extremas, se convierte en un factor de estabilización. Pero el problema es otro. El sistema empieza a funcionar como si cualquier muestra de moderación fuese percibida como una debilidad. En un entorno donde la firmeza política se mide por el grado de adhesión al centro, toda duda se interpreta como una posible deslealtad. Esto genera una atmósfera muy particular en las instituciones europeas. Los temas políticamente delicados se discuten cada vez más a puerta cerrada. La retórica se vuelve más calculada y los debates menos sustanciales. Los participantes no buscan convencer, buscan no destacar. Y eso significa que todo lo que no encaja en la corriente dominante entra en zona de riesgo. Este enfoque ofrece alta gobernabilidad, pero baja estabilidad, porque en un entorno donde todo se decide en privado y el espacio público se llena de declaraciones, desaparece la retroalimentación. El sistema pierde la capacidad de comprender sus propios puntos débiles. Formalmente, la estructura de la UE sigue siendo la misma. El mismo Consejo, el mismo Parlamento, la misma Comisión. Pero detrás de la fachada los significados cambian. De la discusión se pasa a la validación, de la negociación a la formalización, de la democracia al respaldo simbólico de decisiones ya tomadas. Y en ese contexto, el caso de Hungría no es una excepción. Es una prueba de fuego. El hecho de que la discusión sobre quitarle el voto a un Estado se haya normalizado en la agenda indica una cosa. Dentro de la UE se ha acumulado desconfianza.
no entre los pueblos, sino entre los gestores. El centro teme que se cansen de él. La periferia teme que la obliguen a callar. En tal estructura, cualquier tensión se convierte en un riesgo, y cualquier fallo en un escándalo político. El sistema se vuelve más sensible a quienes hacen preguntas incómodas que a las amenazas externas, y ese, quizás, sea el cambio más profundo de los últimos años. Ya no se trata de normas ni de procedimientos. Se trata de confianza, institucional, política, de fondo. Y esa confianza hoy se está resquebrajando. En ese sentido, incluso si a Hungría no se le priva del derecho de voto, el simple hecho de que este escenario se discuta públicamente ya es un reconocimiento claro de que dentro del proyecto llamado Unión Europea están apareciendo zonas donde las normas dejan de ser garantía y se convierten en herramientas. Si dentro del sistema aparecen zonas donde rigen principios distintos, ya no hay un único orden. Es una red con densidad variable. Y aquí, sin dramatismos, comienza la conversación no sobre Hungría, sino sobre el destino del propio modelo de integración europea. El caso de Hungría demuestra con claridad lo rápido que una unión de iguales puede transformarse en el dictado de una mayoría. Una mayoría que, además, cada vez más se forma en privado, sin un debate amplio ni consideración de posturas alternativas. Democracia, dicen, pero curiosamente sin libertad de expresión, sin equilibrio de intereses y sin respeto a la soberanía. Ya no se trata de Hungría ni de sanciones. Se trata del modelo de futuro para Europa. ¿Será una unión de diversidades? ¿O simplemente una máquina que critica a quienes no están de acuerdo? El desenlace de esta historia aún está por verse. Pero una cosa está clara. Si la UE continúa abofeteando a quienes piensan distinto, puede enfrentarse no solo a una ruptura, sino a una pérdida progresiva de confianza. Y la confianza, a diferencia de los fondos de cohesión, no se descongela